Un saludo de bienvenida a todos los estudiantes de Educación Física para dar a conocer la cátedra o asignatura de Gimnasia de la Educación Física. La gimnasia es uno de los 3 deportes base de todas las actividades del desarrollo psicomotor del ser humano, como son también las actividades atléticas y las actividades acuáticas. Es decir, que a través de la natación, el atletismo y la gimnasia se desarrollan todos los procesos o todas las capacidades físicas condicionales para luego, mediante las actividades coordinativas y condicionales mismas aplicadas al cuerpo humano, puedan desarrollar cualquier otra actividad deportiva. Dentro de la gimnasia veremos todo el proceso de la historia de la gimnasia, que es tan antiguo mismo, es tan antigua casi como la misma educación física. La gimnasia procede de varias escuelas asociadas a varios países. Entonces están las escuelas francesa, la escuela sueca, la escuela alemana, y desde allí se deriva, desde los mismos griegos, de donde se origina todo el proceso de la gimnasia, se origina todo este mismo acompañamiento que va asociado de la gimnasia a la educación física. Gimnasia viene de la palabra etimológica o de su origen, gimnos, que significa hombre desnudo, y es una forma como el hombre, sin utilizar extensiones como elementos, como herramientas, como pelotas, sino a través de las capacidades del propio cuerpo humano, desarrolla toda su actividad gimnástica. Veremos todo el proceso en varias unidades asociadas a otros elementos, es decir, la historia de la gimnasia, la clasificación de la gimnasia, los tipos de gimnasia, y viendo de acuerdo a los tipos de gimnasia vamos a ver todo un acompañamiento desde el desarrollo psicomotor de la gimnasia, desde que está en el vientre, que tiene que ver con la gimnasia prenatal, hasta cuando el niño nace, que va acompañado con cada una de las etapas de su vida, es decir, la gimnasia de estimulación hacia los primeros meses, la matrogimnasia, que es la gimnasia que se hace en compañía del papá o la mamá, aprovechando ese lapso, digamos, amoroso que hay entre el papá y el hijo y que pueda desarrollarse con más confianza. Luego viene la gimnasia infantil, luego viene la gimnasia competitiva o deportiva o artística, que es conocida y en la cual hay varias modalidades. Está la gimnasia masculina y femenina, y sus modalidades tienen que ver con la gimnasia de piso, anillas, barra, paralela, arzones, salto, y en las mujeres, cuáles las modalidades de viga, de piso, la modalidad de salto en el caballete y de barras asimétricas. Asimismo, estaremos viendo las diferentes gimnasias que tienen que ver con la parte terapéutica, y también la gimnasia general, que es la gimnasia asociada a grandes espacios, más asociada a las gimnasias tendientes al fitness, como es la gimnasia aeróbica. Asimismo, estaríamos observando o adentrándonos un poquitico a las gimnasias como la gerontogimnasia, que es la gimnasia para el adulto mayor, y estaríamos mirando gimnasias aplicativas en las que tienen que ver con el proceso de recuperación de pacientes, la misma gimnasia acuática, y así sucesivamente todos los procesos de gimnasia, como las tendencias modernas, incluyendo el parkour y otras gimnasias de aeróbicos de competencia que van asociando todo el proceso. Es decir, observaremos la gimnasia de la educación física en toda su dimensión, en todo su proceso. El sistema de gimnasia estaremos adentrándonos en él de una forma teórico-práctica. Cuando hablo teórico-práctica es que a través de exposiciones, de vivencias, de acompañamientos, estaríamos acompañando la mayor cantidad de gimnasias de las que les acabo de mencionar, y algunas de ellos haremos énfasis en la parte práctica. Es decir, en la gimnasia artística o deportiva haremos más énfasis en las actividades o prácticas de gimnasia en suelo y salto, de acuerdo a los elementos que tengamos. Pero también normalmente hacemos una salida a varios sitios de práctica, como es la Liga Antioqueña de Gimnasia, o de los nuevos escenarios que nos dejó
los Juegos Suramericanos o también de los elementos que tenemos en la Universidad Católica de Oriente para hacer estas prácticas. El resto son propuestas de realizar prácticas con niños en la escuela, porque uno de los ejes fundamentales es la gimnasia en el ámbito escolar, es decir, elementos como lo son el aro, la pelota, los bastones, las cuerdas, que hacen parte de esos elementos que están inmersos en todo el proceso educativo de lo que son los objetivos de la enseñanza de la gimnasia en la educación física escolar. Ahí haremos bastante énfasis porque como educadores físicos es uno de los ámbitos a los que más se van a ver enfrentados en su desarrollo profesional. El resto es la motivación a seguir el proceso de conocer más del ámbito gimnástico para que se interesen en la gimnasia artística deportiva o en cualquiera de las gimnasias tendientes al fitness, y la gimnasia que tiene que ver con el adulto mayor para ser partícipes de programas sociales de los diferentes INDER de los municipios para poder hacer un excelente trabajo con estas poblaciones.